En el video de hoy vas a descubrir cuáles son las 3 doctrinas más peligrosas del cristianismo. Y no son raras ni marginales. Son tan populares que probablemente tú mismo estés creyendo en alguna de ellas sin darte cuenta del daño que causa. Si quieres conocerlas, quédate que te voy a explicar cada una de ellas, desde la menos tóxica hasta la más ponzoñosa de las 3. Cada una con sus efectos y consecuencias. Pero lo más importante, te mostraré cómo liberarte de estas trampas que están destruyendo la fe de muchos. Mi nombre es Bastián Ángel. Les doy la bienvenida a este canal y sin más, vamos a comenzar. En el top 3 tenemos la visión apocalíptica fatalista. Esta doctrina vive del miedo y la paranoia y se alimenta de cada noticia catastrófica, como guerras, pandemias, desastres naturales y crisis política. Todo ello, se interpreta como la confirmación de que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Frases como: ¿estás preparado para encontrarte con Jesús? Si Jesús viniera hoy, ¿cómo te hallaría? Y múltiples derivados de el fin está cerca. Estos mensajes se repiten una y otra vez para hacerte sentir insuficiente, vulnerable y al borde del desastre espiritual. Esta visión insiste en que Apocalipsis es literal y está a punto de suceder. Las plagas, el lago de fuego, la marca de la bestia, la gran tribulación, liberación de demonios por las calles, una persecución cruel para el pueblo de Dios. Escenarios que no solo aterrorizan, sino que generan paranoia constante. Esto hace que muchos cristianos no puedan dormir muchas veces en paz y vivan, aunque silenciosamente, con el miedo pegado a la piel, como una sombra que oscurece su panorama futuro. Como que en algún punto, toda su vida como la conocen cambiará y su escenario de vida se volverá realmente tenebroso. Y esta ansiedad no es casual, es una respuesta natural de tu ser al mensaje que viene implícito a todo esto. Si no estás del lado correcto, si no estás preparado para afrontar los desafíos del fin del mundo, arderás eternamente en el infierno. Otras denominaciones dicen que serás aniquilado de la existencia por medio del fuego. Podemos decir que esta doctrina es un trípode. Se sustenta en 3 pilares principales, que si se derrumban, no tiene base en la que sostenerse. El primer pilar es el alarmismo constante, ya que hay un bombardeo permanente en las noticias de mensajes catastróficos, lo que alimenta la paranoia de aquellos que anuncian estas ideas. El segundo punto es una interpretación literal e inminente de Apocalipsis, con eventos inmediatos y fatales a punto de explotar sobre nuestras cabezas. El tercer pilar es la amenaza de tortura eterna en el infierno. Esto obviamente agobia a todos aquellos que no se sienten preparados, pero déjame darte una noticia. Muy pocos se sienten preparados cuando también hay otro mensaje de que nunca eres suficiente. Por lo tanto, todos viven con esta ansiedad de que finalmente no serán capaces de pasar la prueba. El veneno de esta doctrina se siembra lentamente en la mente y el alma. Miedo paralizante, una culpa infinita, una ansiedad que imposibilita por completo una paz interior plena. Analizando este asunto, vemos que en el Nuevo Testamento hay numerosos mensajes que implican inmediatez, como lo es: vengo pronto, el tiempo está cerca. He aquí las cosas que van a suceder pronto. Ya es la última hora, ya estamos en los postreros días. Pero lo que olvidan los defensores de esta doctrina es el tiempo en el que se está hablando. La prontitud y la cercanía era para el tiempo de los que escribieron en el primer siglo, no para 2000 años más tarde. El cerca de su época no es el cerca de que está leyendo a día de hoy, 2025. Todas estas frases están dirigidas a creyentes del primer siglo, no a gente que vive 2000 años más tarde. Por ejemplo, Apocalipsis 1:1, Juan escribe a las iglesias de Asia Menor acerca de las cosas que deben suceder pronto para ellos. En el verso 3 añade: el tiempo está cerca. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así
ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es la última hora. Santiago exhorta: la venida del Señor está cerca. El juez está a las puertas. Santiago 5, 8 al 9. Pedro escribe: el fin de todas las cosas se acerca. Todas estas declaraciones estaban haciendo referencia a su época, a su momento, a su aquí y ahora. Juan decía que ya habían salido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Pedro habla acerca de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban acerca de los postreros días, pero eran los postreros días del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en la época de Pedro. Cuando él dice: estos son los postreros días de los que habló el profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos soñarán sueños, profetizarán, etcétera, etcétera. Y es que Jesús delimita todas estas profecías, como las de Mateo 24, las guerras, las pestes, las hambres, la venida del Hijo del Hombre. Lo delimita claramente al primer siglo, como lo leemos en Mateo 10:23. No acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 24:34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Al decir todo esto, se refería a todo lo anterior que había mencionado. Eso incluía la venida del Hijo del Hombre, las pestes, las hambres, las guerras, la gran tribulación, la destrucción de Jerusalén, de la que estaba hablando en realidad. Si no pasaría esa generación, si no terminarían siquiera de recorrer las ciudades de Israel, que lo terminaron en el siglo I, antes de que todo eso sucediera, tenemos dos opciones. O Jesús es un falso profeta, o en realidad se estaba refiriendo a otra cosa, no al fin del mundo. Esto muestra que los autores bíblicos sabían que este tipo de profecías se cumplirían en el primer siglo, en su época. Las palabras griegas que usan como tachos, que significa rápido, engis, que significa cerca, aion, que significa era o periodo de tiempo, muestran inmediatez y cercanía a su propia época. En Mateo 24, Jesús no está hablando acerca del fin del mundo, sino del fin de una era específica, la era del pacto mosaico y el sistema de templo de Jerusalén. Jesús está hablando de este asunto, de la destrucción de Jerusalén, y los discípulos preguntan: ¿qué señal habrá de estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3, la palabra siglo aquí es aion, y significa era. Es decir, traducir esta palabra como mundo sería erróneo. La traducción correcta es era o siglo. Es decir, se referían a su periodo de tiempo, a su siglo, al fin de la era judía. No tenían en mente la destrucción del planeta, sino el cumplimiento de las profecías de Daniel, como la abominación desoladora y el juicio sobre Israel. Jesús anuncia la destrucción del templo diciendo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y nunca cambia de tema, nunca cambia el tema. Incluso otro evangelio, Lucas, dice más claro: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. La historia registra que esto ocurrió en el año 70, cuando Roma destruyó Jerusalén, arrasando con todo y quemando la ciudad. Los primeros cristianos, siguiendo las directrices de Jesús, huyeron a los montes, a Pela según la tradición, y se refugiaron allí. ¿Qué hay de las señales que mencionó Jesús? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos. Todo ello fue real en ese tiempo. Pero aquí no es el asunto si ocurrió o no. El asunto es para qué época esto tiene sentido. Piénsalo. A lo largo de la historia hemos estado en guerra por mucho tiempo. Hemos vivido 2 guerras mundiales y hoy por hoy tenemos muchas guerras más. Entonces, ¿cómo podemos saber que esto es una señal del fin de los tiempos si siempre han habido guerras? Yo soy chileno, siempre han habido terremotos, y terremotos bastante grandes, siempre han habido pestes. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto de referencia es que en la época de Jesús no había guerras, no habían ni siquiera rumores de guerra. ¿Por qué? Porque esa época es conocida como la Pax Romana.
un periodo de tiempo donde Roma había conquistado todo el mundo a filo de espada. Por lo tanto, nadie quería estar del otro lado de la espada de Roma, hasta que Israel decidió sublevarse y rebelarse contra Roma, y comenzaron las guerras de los judíos, rechazando el mensaje de Jesús de poner la otra mejilla, de llevar la carga una milla extra o de buscar lo que concierne a su paz. Entonces fueron entregados a los romanos. Las revueltas judías fueron a partir del año 66 hasta el año 70, cuando fue destruido Jerusalén. Todo está registrado por historiadores como Tácito o Flavio Josefo. Entonces tenemos una situación muy particular, que si siempre han habido guerras, no hay forma de saber cómo los rumores de guerra pueden ser una señal. Pero si hay un periodo donde no hay guerras, cuando escuchas un rumor de guerra, sabes que es una señal de lo que se avecina, de lo que Jesús estaba hablando, que no era cerca del fin del mundo. ¿Qué hay de la venida del Hijo del Hombre, por ejemplo? Bueno, al igual que todo esto hablaba sobre las profecías de Daniel como la abominación desoladora, en representación del estandarte romano puesto en Jerusalén, también de la misma forma la venida del Hijo del Hombre es una profecía de Daniel. Está en Daniel 7 del 13 al 14, que dice que vendría el Hijo del Hombre en las nubes a la presencia del Anciano de Días. Entonces, la venida del Hijo del Hombre no es la venida de Jesús a la tierra, sino la venida de Jesús, del Hijo del Hombre, hasta el Padre. Es decir, habla acerca de la ascensión de Jesús, no de la segunda venida de Cristo. Y es en su ascensión y entronización donde recibe la autoridad y los reinos de este mundo. El lenguaje de Mateo 24 es apocalíptica judía, siguiendo los símbolos y las expresiones idiomáticas de los profetas del Antiguo Testamento. Muchos profetas, cuando anunciaban juicio en todo el Antiguo Testamento sobre una ciudad, hablaban de caída de estrellas, del sol oscureciéndose, de la luna convertida en sangre, etcétera, etcétera. Todas estas referencias son un lenguaje apocalíptico, metafórico acerca de que vendría juicio sobre una ciudad. Si quieres más información sobre este asunto, déjame decirte que he escrito un libro completo llamado El rugido del cordero. Es mi obra más grande, es una de las que más me ha apasionado escribir, ya que al igual que detectives, hemos buscado desencriptar cada símbolo de Apocalipsis y también, por supuesto, incluimos Mateo 24 en esta asunto, además de muchas parábolas proféticas de Jesús. Así que puedes estar seguro de que allí abordamos todo lo que concierne a Apocalipsis. Se titula El rugido del cordero. Y créeme que Apocalipsis también habla acerca del futuro, pero gran parte era sobre el siglo I. Además de ello, hemos creado un seminario completo para que puedas acompañar la lectura del libro, y te lo dejo al final del video. En cuanto a la expresión de origen latina, infernum, mal traducido de la expresión griega Gehenna que encontramos en la Biblia, lo cual hacía referencia al valle de Hinnom, que era el valle de los hijos de Hinnom. En el Antiguo Testamento tiene un trasfondo bastante oscuro, donde los israelitas sacrificaban a sus hijos en el fuego para Moloch. Dios dijo que no se le pasó ni por el pensamiento que hicieran tales abominaciones. Y luego suponemos que Dios está enviando a este llamado Gehenna a sus hijos a ser quemados en el fuego, cuando en su corazón no cabe ni la más remota idea de hacer algo semejante. Esto está en Jeremías 7:31. Ahora, en la época de Jesús, el Gehenna había sido convertido en un basurero. Allí era donde ardía continuamente la basura de la ciudad y los cadáveres de aquellos extranjeros o malhechores que no tenían sepultura. La descomposición de estos cadáveres generaba un espectáculo horroroso de gusanos permanentemente en la zona, además de la basura siendo continuamente consumida por las llamas. De aquí es de donde Jesús saca la ilustración del gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga, pero refiriéndose a las autoridades judías de la época y a todo el sistema judío, diciendo que todo Jerusalén sería convertido en un Gehenna. Y como ya vimos, esto se cumplió tal cual en la destrucción de Jerusalén. No se trata de un tormento pagano sin fin, sino que es un símbolo de ruina nacional y de vergüenza. Una parábola que usa Jesús para ilustrar lo que ocurriría con Jerusalén si no seguían el camino de la paz.
Vamos, que para resumir, todas las advertencias de la inmediatez y la urgencia en lo que ocurrirían los eventos en el Nuevo Testamento hacen referencia a la urgencia que era para ellos en esa época. Además de que Jesús habló acerca de la crisis que se avecinaba muy pronto para el siglo I y la mayoría de estas profecías tuvieron lugar y su cumplimiento en aquella época. Y el símbolo principal de aquel clímax, siendo la ciudad destruida por completo, era el valle de Hinnom, el Gehenna, que fue traducido más tarde como infierno, pero que hacía referencia a aquella última condición de la ciudad de Jerusalén. Y esto marcaba el fin de la era judía y el comienzo de Jesús como el gobernante de los reinos de este mundo. Esto nos devuelve el sentido original de cómo lo entendieron los primeros lectores de estos mensajes, pero también, sobre todas las cosas, nos devuelve la paz interior, sabiendo que podemos vivir tranquilamente en Jesús, o que cada noticia nos haga temblar porque ya se acerca el fin del mundo y la persecución. Vamos con la siguiente doctrina: el sufrimiento redentor. Esta doctrina se disfraza de virtud, pero en realidad es una trampa que ahoga el alma. Se basa en la idea de que entre más sufres, más cerca estás de Dios. Martín Lutero, por ejemplo, lo llamaba la teología de la cruz, que el dolor era una especie de moneda de cambio espiritual, que la verdadera espiritualidad se manifiesta a través de la pobreza, la miseria, el sufrimiento, la enfermedad y las tragedias. Esto viene como anillo al dedo para aquellas personas que les encanta hablar de su dolor, que les encanta, como si fuera un gran trofeo, pavonearse de cuánto le ha tocado sufrir en la vida. Y esta mentalidad de víctima, en todo orden de cosas, psicología, en orden social, en orden de progreso como persona y también espiritual, es realmente triste y penoso, que te frena en la vida y no te permite avanzar, que no te permite sobreponerte, sino quedarte como víctima muy contento de la mala carta que te ha jugado la vida. Y el mensaje suena espiritual, pero está lleno de veneno. Dios te está probando, así que no te quejes. El Señor disciplina a los que ama, o le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Si sufres es porque estás en el camino correcto. El problema es que este mensaje convierta a Dios en un verdugo disfrazado de maestro y normaliza que las personas acepten y toleren abusos, injusticias, enfermedades, creyendo que todo eso es para su bien eterno. La persona deja de buscar soluciones, deja de defender su dignidad, porque se le convence de que resistir pasivamente es su deber sagrado. Hay 3 puntos que sostienen esta idea. La glorificación del dolor. Ver el dolor y el sufrimiento como un mérito. Hay gente que le encanta hacerse los mártires. Entre más grave sea la situación, entre si les dicen una mala palabra por creer como creen, si alguien les lleva la contraria, ellos sienten que han hecho un gran sacrificio por Cristo. Ojalá los mataran y los amenazaran por su fe, dicen ellos. Sienten que entre más dolor, entre más los torturen por su fe, más ganado tienen en el cielo. Como las pruebas y todo esto malo viene de Dios también, debes aceptarlo resignadamente. Ese es otro punto. Y el tercero es culpa por buscar alivio. Si intentas salir de tu situación, se te culpa de falta de fe o rebeldía espiritual. Hubo un verano que trabajé como colportor, que digámoslo así es la mano de obra barata de los adventistas. Con ello venden libros de salud y pueden ganar grandes cantidades la asociación de publicaciones a costa de trabajadores que tienen que aprender a ser expertos en venta y caminar todo el día al calor del sol. Pues aunque yo tenía experiencia en ello, este verano caí en una campaña especialmente abusiva con sus trabajadores. Y había niños que eran menores de edad y que estaban siendo explotados laboralmente. Ese es el asunto. Yo estaba muy enfadado con los líderes de esta campaña y pues los encaré. Finalmente terminé pagando todo lo que tenía que pagar y me retiré. A esto me llama un amigo y me llama Jonás por huir del llamado de Dios. Hoy miro atrás y veo qué vergonzoso consejo me dio este amigo. Realmente no tenía idea de lo que es
la vida espiritual en Cristo. Realmente estaba lleno de supersticiones e ideas que le habían vendido la iglesia, en particular impregnado de esta misma idea. El problema profundo de este pensamiento es que anula el mensaje de Jesús de Juan 10:10, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús no caminaba buscando a quien dejar más enfermo, a quien dejar más miserable de lo que estaba. Él siempre buscaba sanarlos, liberarlos y hacerlos más felices. Uno de los pilares de esta doctrina es que Dios es quien diseña las pruebas para ver si realmente lo amas. Pero si lo pensamos bien, eso parece más una relación tóxica que un vínculo de amor. Imagina que tu pareja te diga: te amo, pero necesito hacerte sufrir, necesito ponerte celoso, necesito ponerte a prueba y ver hasta dónde aguantas para comprobar si tú me amas o si eres merecedor de mi amor. Eso no es amor, eso es manipulación. La Biblia, correctamente entendida, muestra algo totalmente opuesto. Por ejemplo, la prueba a Abraham, la famosa prueba para sacrificar a su hijo Isaac, no fue una prueba de fe, no fue un examen de Dios, fue una revelación. De hecho, en Génesis 22, cuando dice que Dios probó a Abraham, la palabra utilizada allí es nisá, que significa revelar. Dios reveló algo a Abraham, en específico, que él no necesitaba, al igual que las naciones paganas, que se sacrificaran a los hijos en los montes para mostrar tu devoción, en sacrificar las cosas sagradas y valiosas para ti, para demostrar que lo amabas, sino en mostrarle que era Dios quien proveía por pura gracia y que Dios no es partidario de los sacrificios humanos. Esta fue la revelación para Abraham, no fue una tortura emocional. Algunos hablan de la prueba de Job, pero se olvidan de que no fue Dios quien pidió la prueba para Job. Era Satanás quien necesitaba comprobar si Job servía o no a Dios. Era Satanás quien ha pedido para zarandearlo como a trigo, le dijo Jesús a Pedro. Era Satanás quien se preocupaba de ver si éramos obedientes o no. Él es el acusador de nuestros hermanos, pero ya fue arrojado fuera. Dios nunca necesitó comprobar si lo amábamos o no, porque Él cree en nosotros. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no guarda registros de lo malo. Incluso el mismo libro de Santiago 1:13 dice que Dios no prueba. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El caso es que la palabra tentar aquí es peirazó, y peirazó es intercambiable con tentar y probar. Santiago afirma con claridad que Dios no usa el mal para probar a nadie. La vida trae altibajos, y algunos llaman a estos altibajos pruebas de Dios. Pasé la prueba y Dios me bendijo. Pero no todo el dolor es examen espiritual. A veces son circunstancias que nos sirven para aprender y mejorar. Y a eso lo llamamos pasar la prueba, pero es un proceso natural de la vida. El amor verdadero no necesita exámenes. Nada de lo que hagas hará que Dios te ame menos. Y nada de lo que hagas hará que Dios te ame más tampoco. Porque es por pura gracia que Él te ama. No busca lastimarte para validar lo que Él ya sabe que es seguro. Él te ama y cree en ti completa e incondicionalmente. Él no es un profesor que te da un examen sorpresa para que repruebes, sino es un padre que te acompaña en medio de las pruebas naturales de la vida para fortalecerte, no para debilitarte. Está contigo en cada paso para aprender juntos. Y ahora pasamos a la más peligrosa de todas. Y es probable que muchos de ustedes hayan creído en ella, pero el día de hoy nos vamos a liberar por completo de esta trampa que envenena tanto el corazón de los seres humanos. Es una de las doctrinas más dañinas y se mete en lo más profundo de tu identidad. Me refiero a la doctrina de la depravación total y todos sus derivados. Parte de la premisa de que el ser humano, en su estado natural, no tiene nada bueno inherente a él. Tu mente, tus emociones, tus pensamientos, tus deseos, tu sexualidad, tu voluntad, todo está manchado y corrompido por el pecado y la depravación. Y mereces nada más y nada menos que el desprecio de Dios, a menos por supuesto que Jesús esté en medio. Este es un veneno lento que se instala poco a poco a modo de creencias limitantes tales como: no soy capaz, no merezco nada, mis deseos son malos,
Mi sexualidad me avergüenza. Mis emociones son pecado, así que debo reprimirlas. ¿Sabes el efecto negativo que tiene esto para la salud mental? No puedo, no valgo, no merezco ser amado. Bajo este lente, hasta tus momentos más humanos son considerados como pecaminosos. Y lo peor es que empiezas a vivir esperando el rechazo de Dios, ya que sabes que no mereces ser amado y estás convencido de que Dios te tolera, no por voluntad propia, sino por obligación, porque Jesús intercede. Las consecuencias de esto son una autoimagen destruida. Te ves como un caso perdido, incapaz de algo bueno por tu cuenta. La consecuencia de una autoimagen destruida es una parálisis en tu vida, ya que nada de lo que emprendas, de lo que intentes, saldría bien. Tienes miedo a tomar decisiones, a soñar, a disfrutar, a hacer cambios radicales en tu vida, porque todo podría ser carne u ofender a Dios. Y esto también genera como consecuencia una relación condicionada con Dios. Crees que Él te ama solo porque Jesús está delante de ti, pero en esencia le eres desagradable. Sí, la Biblia enseña que el pecado nos afecta, pero pecado significa simplemente no dar en el blanco, no ser la persona para la que fuiste creado. Y noticia de última hora, no afecta en lo más mínimo tu valor intrínseco. No pierdes la dignidad y la imagen de Dios con la que fuiste creado. El pecado no borra la huella digital divina en ti. Efesios 2:10 dice que fuimos hechura suya, creación de Cristo para buenas obras, a la imagen de Jesús. Hechos en Cristo Jesús. Quiere decir que no fuimos diseñados para vivir avergonzados de existir, ni de expresar nuestras emociones o nuestra sexualidad, sino para reflejar belleza, creatividad, expresión y bondad en su máxima forma. Por último, la depravación total genera una inseguridad completa de la salvación. ¿Cómo vas a estar seguro de la salvación si también por otro lado se te predica una perfección imposible? Así que, obviamente, esto es errático, falso y enfermizo por completo. Es la gran mentira de no saber si estás seguro de ser salvo o no. Pero Jesús nos dio por completo esta seguridad. Al decir consumado es, te asegura que tan pronto como lo crees, disfrutarás de una vida de plena certeza de haber sido salvado. Esto no es salvación barata, pero es gratis. Jesús no vino a ponerse como un filtro entre tú y el Padre, como un escudo. El mismo Jesús dijo, el Padre mismo os ama. Jesús miró con dignidad y caminó con aquellos pecadores, con las prostitutas, con los ladrones, con los publicanos, con los estafadores, sin esperar que cambiaran. Los trató con dignidad sin que ellos hayan hecho el cambio. Y fue sencillamente genuino, no de forma hipócrita. Así cuando ya cambies, te trato bien ahora para que algún día cambies. No, Él los trató porque así los veía. Y noticia de última hora también, Jesús es la imagen del Padre aquí en la tierra. Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. Y en ese gran sermón de Jesús que mostró que valía mucho a aquellos pecadores que se sentían indignos y poca cosa, les recordó la seguridad de la salvación y que al Padre mismo le agradaba dárselas con pleno y corazón totalmente abierto. Les dijo, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Este es el golpe final contra la depravación total. Muestra que Jesús no vino a convencer a Dios de amarte, sino a convencerte a ti de que Dios ya te amaba incondicionalmente. Espero que les haya gustado el video. Si quieres ver más videos como estos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Si quieres conseguir el libro Dios perdonó al mundo o El rugido del cordero, te lo dejo por aquí. Y por último, aquí la serie que te prometí sobre el libro de Apocalipsis. Un abrazo a todos. Chao, chao.